pero digamos en la física, desde la palabra physis, de estudiar la naturaleza y demás, ahí al menos vos tenés un juez que es neutral, que es la naturaleza. Después puede estar sesgado por la pregunta que el ser humano le hace al experimento. Casos hay bastante sobrados, pero nosotros al menos tenemos ahí como una especie de verdad casi absoluta que es la naturaleza, con la que nosotros contrastamos en cuestiones científicas. No estamos hablando de ciencias blandas como sociología, historia, etcétera, etcétera, que ahí hay demasiada cuestión muy, muy subjetiva. Entonces, hoy en día, ¿por qué vos citabas lo de las patentes? Porque eso de las patentes, por ejemplo, lo volcó la comunidad inglesa, profesionales, pilotos de avión, que decían, che, yo ahora me estoy dando cuenta que yo fui instruido, la primer clase me dijeron que la Tierra era una esfera giratoria, pero después, todo el resto del entrenamiento, asumíamos que la Tierra era plana y estacionaria, pero nunca se me activó la chispa de ponerme a preguntar por qué. Y entonces empezaron a surgir patentes tras patente tras patente, tratando de ir desde ese paradigma, desde el profesional, de decir, bueno, mirá, yo te puedo mostrar esto desde mi profesión. Acá se dice que la Tierra es plana y estacionaria. Si bien se utiliza la palabra asumir, bueno, pongámoslo a prueba. Y empezaron, en el habla inglesa hay muchísimos militares que son operadores de submarino, disparadores de misiles, operadores de radar, pilotos de avión, pilotos de helicóptero, que empezaron a salir del closet y empezaron a contar sus experiencias. De hecho, hoy en día hay un gran documental que yo lo tengo que subir, que lo tengo subtitulado, que son más o menos unos 11, 12 profesionales de distintos rubros que tienen que ver con estos temas, que salen a contar sus experiencias. Más allá de eso, lo bueno que tiene esto es que uno también puede hacer sus propias validaciones. Desde el método científico y desde la observación, sobre todo hay un punto clave hoy en día, la observación a larga distancia. El hecho de agarrar un elemento óptico, un lente óptico, sobre todo poner un lente infrarrojo, utilizar esa tecnología y poder ver edificios que deberían estar cortados por la supuesta curvatura de la Tierra, porque a la fecha de hoy se sigue manteniendo la ridiculez de que un barco desaparece porque se va detrás de la curvatura terrestre. Algo muy lindo para principios del siglo XX, hoy muy poco efectivo en una era en la que tenemos unos teleobjetivos así, con tecnología infrarroja, y podemos ver como el caso de Michigan y Chicago, donde se ve todo el skyline y debería haber más de 500 metros de curvatura, ningún edificio supera los 500 metros y se ve toda la línea costera. Nosotros tenemos el caso de Colonia, Puerto Madero, y cada vez surgen más y más de esas experimentaciones, y el sistema se empezó a poner bastante nervioso. Eso lo puede comprobar cualquiera. Después te van a empezar a venir a tratar de explicarte que no, porque en realidad la refracción atmosférica, siempre van a estar jugando cartas que ninguna evidentemente les ha jugado a su favor, valga la redundancia, porque si no, no puede ser que cada vez más gente de todo tipo de rubro y de todo tipo de profesión se sume a esto. Lo que está faltando para mí, a mi gusto personal, es un poquito más de astrofísicos, pero claro, el astrofísico es de los que más sufre esta mentira, porque es como que, entre comillas, estuviste viviendo en Narnia de alguna manera, ¿no? Porque la astrofísica en realidad no es física. En el sentido empírico vos no podés ir a comprobar absolutamente nada de lo que te educaron. Sí, de la óptica sí, de algunos modelos terrestres también, pero lo que estás observando allá en el cielo lejano es inaccesible para vos. Es prácticamente como una religión de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que el religioso sabe que es una cuestión de fe, pero el científico no cree en eso. Le han hecho todo el camino contrario, entonces es un choque muy duro y bueno, creo que estamos justamente combatiendo contra eso y como vos decías, Claudio, es un tema que vas muy en contra sobre todo de los poderes establecidos porque el modelo heliocéntrico copernicano no deja de ser un modelo religioso creado por la Iglesia Católica a través de la orden jesuita. Y eso es bastante chocante para mucha gente y sobre todo para el sistema, ¿no? Totalmente. Yo creo que acá hay varios puntos para tocar. Uno tiene que abordarlo desde donde se siente más cómodo, sabiendo que vas a tener que cuestionar y dejar de a un costadito tal vez lo que te enseñaron. Tenés que obrar
de fiscal. El fiscal no puede tener un sesgo a favor de uno o del otro. Vos tenés que dejar todo de lado, no importa lo que vos estudiaste, tu creencia, si vos sos político de derecha y tenés que condenar a un derechista. No, vos lo tenés que dejar de lado, porque tenés que ser lo más neutro posible. Obviamente que eso es bastante complicado, ¿no? Pero de ahí la famosa frase que el hombre que vence a otros hombres es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso. Y hay como una batalla interna en este tema. Algunos tal vez no, porque yo conozco mucha gente que simplemente le cayó perfecto y dijo, claro, sí, fue lo que siempre pensé toda mi vida. Pero hay otros que tienen una batalla. Mientras más educado estás, muchas veces es peor, porque justamente todo el software que a vos te metieron te va a actuar de antivirus a tratar de desprogramarte. Eso sucede mucho, lo hemos visto en los últimos 3 años con el rubro que ya conocemos, que no vamos a nombrar. Entonces, ya de por sí, yo cuando charlo con gente, trato de evaluar, ¿no? Quién tengo enfrente, de qué rama venís. ¿Sos más de la rama materialista, más físico, matemático, no sé, profesor de literatura, de historia? ¿Sos más del palo religioso? Porque para todo tenés una puerta de entrada. Obviamente desde la religión, cuando vas haciendo una retrospectiva, te das cuenta que la mayoría de las culturas siempre han modelado dentro de sus esquemas gráficos de cosmos una tierra plana con un domo, un sol, una luna, las luminarias, y las estrellas girando a nuestro alrededor, ¿no es cierto? O sea, desde lo y después de ahí podés entrar a leer propiamente los libros sagrados, sagrados para algunos, para otros no tanto, pero bueno, y empezás a encontrar versículos, empezás a encontrar párrafos que parecieran estar hablando simbólicamente de una tierra plana, estacionaria, donde lo que se mueve son las luminarias, etcétera, etcétera. Ese es el palo religioso. Ahora, si vos te vas al palo científico, que por lo general es con el que vos tenés que lidiar, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de un problema geométrico, inicialmente, ¿cuál es? ¿Hay o no hay curvatura en el horizonte? ¿Existe la curvatura de la Tierra o no? Eso es un problema geométrico. Y vos tenés que entrar con el paradigma científico, con el paradigma de alguna manera en el que vos vas a tener que combatir con esas cartas. Y ahí es para mí donde se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no hay horizonte geométrico curvo. Lo podemos ver hoy en día, como dijimos, observación a larga distancia a nivel del suelo. Después, ¿no? Citamos el caso de Chicago, citamos el caso de Buenos Aires, Colonia, pero hay cientos de casos en todo el mundo porque cada vez hay más gente haciendo más observación. Después, cuando te elevás 10 kilómetros de altura en un avión, hay una persona, un ingeniero civil norteamericano que se llama J. Tolan, que me parece que tiene una de las mejores prácticas de medición a larga distancia. Se sube al avión, pone la cámara en la ventanilla, le coloca un filtro infrarrojo y ha llegado a observar 950 kilómetros al horizonte. 950 kilómetros al horizonte desde 10 kilómetros de altura. ¿Qué pasa? Cuando uno hace esa trigonometría esférica, vos no podrías ver más de 357 kilómetros al horizonte. Se te debería cortar ahí. Y esta persona ve 3 veces más. Y continúa, obviamente, habiendo más tierra. Lo que pasa es que no le da más la resolución a la cámara. Después, entonces tenés, a nivel de suelo, ya te contradice la tierra esférica. A 10 kilómetros de altura también. Después tenés un montón de globos aerostáticos que son enviados a los 20, 30 y hasta 40 kilómetros de altura. El horizonte siempre sube con vos, como si fuese un plano muy, muy grande en el que, por perspectiva, debería ir quedando abajo una parte de la esfera cuando vos te elevás en una forma geométrica de esas características. Sin embargo, el horizonte siempre va subiendo y siempre se ve plano. A veces se puede ver circular, pero eso ya tiene que ver con el lente convexo que tienen las cámaras. Y después, hasta lo que yo he llegado a ver, lo que se denominan cohetes de sondeo, que se utilizan para investigación en lo que es la alta capa atmosférica, digamos, que es la línea que se llama la línea de Kármán. Son 120 kilómetros de altura y se sigue viendo el horizonte al nivel de los ojos. Entonces, después de eso, lo único que te queda es la NASA. O sea, es un principio de autoridad que vos, a través de una pantalla, como si fuese una película de Sandra Bullock en Gravity, te van a estar adoctrinando constantemente con la esfera, la esfera, la esfera, la esfera, la esfera, ¿no? Esa cuestión de juego de palabras pareciera ser es fe en Ra,
no por el hecho del Ra en sí, pero sí por el modelo de Ra como modelo heliocéntrico, ¿no? Como culto solar, de alguna manera, incluso que la misma palabra Baal, haciendo referencia al dios impostor en algunas mitologías religiosas, ¿no? Está ese juego de palabras que todo el tiempo está ahí presente. Entonces, después de eso, el tema de la rotación terrestre. No hay experimento, lo dice el propio Albert Einstein, lo dice el propio Stephen Hawking y lo dicen muchísimos científicos. No existe un experimento mecánico a la fecha de hoy que pueda demostrar que la Tierra rota sobre su eje. De hecho, Galileo había propuesto que de una manera indirecta la rotación eran las mareas. Después obviamente fue totalmente descartado, y hoy en día es una locura pensar que la Tierra va a estar girando, porque realmente la mecánica de fluidos debería reaccionar de otra manera, sobre todo en lagos que están totalmente planos, estacionarios, como un espejo de agua que no tiene ni siquiera marea, obviamente. Pero a lo que voy es, no existe manera de demostrar que la Tierra gira. Mecánicamente no existe, y los científicos se rompieron el coco desde Foucault hasta el experimento de Michelson-Morley, que después se continuó, denotando que la Tierra está fija y estacionaria. Por eso ellos en las patentes te ponen, asumimos que la Tierra está plana y estacionaria. Entonces, dentro del paradigma científico, la verdad que si no es por el principio de autoridad, se cae a pedazos. Y es donde más fácil para mí podés empezar a dudar. Después comprobar es otra cosa, es un paso más allá. Obviamente todos vamos a estar a merced de alguna forma de terminar creyendo o no creyendo en algunos experimentos. Yo no puedo desarrollar el interferómetro de Michelson-Morley, pero ojo, tengo mis sentidos y mis sentidos me dicen que la Tierra está quieta. De hecho, algo que ellos han hecho muy bien es hacernos pelear contra nuestros propios sentidos. Que en el mundo científico vos tus sentidos los tenés que contrastar con mecanismos. Y justamente cuando yo contrasto la quietud de la Tierra a nivel mecánico, también me da que la Tierra está quieta. Así que ahí hay una gran coincidencia. ¿Qué pasa? Fíjate vos cómo el sistema educativo te vuelve loco. Porque yo te digo a vos, la luna se mueve, ¿no? En el sistema educativo tradicional, ¿la luna gira arriba nuestro? Para mí no existe, claramente. Te dicen que la luna gira, tarda 27 días y pico en darle la vuelta a la Tierra, se crean las fases lunares. Y vos decís, bueno, pero pará, ¿cómo comprobás que la luna gira arriba nuestro? Y cualquier ser humano te va a decir, y con los ojos, lo estoy viendo. O sea, me pongo a ver acá a las 12 del mediodía, la luna está acá, y a la 1 de la tarde está acá. Obviamente se movió la luna, ¿o no? Sí, todos te dicen, sí. Bueno, si yo miro el sol, ¿se mueve el sol? No, ahí la Tierra es la que se mueve alrededor del sol. Vos decís, pero vos sos tonto. Estás loco, o sea, estás esquizofrénico. La luna y el sol, vos me decís que la luna con tu sentido vista se mueve, y cuando yo te pregunto sobre el sol, no. El sol está quieto y la Tierra gira. Estás usando el mismo sentido. Estás usando la vista con la que vos confirmás el movimiento de la luna, pero vos contra el sol es el sistema educativo el que te está haciendo cambiar. No sos vos. Estás siendo hechizado, básicamente, en tus sentidos, ¿no? Y así el camino, bueno, continuar, si querés, pues abordamos un poquito más los orígenes, porque ahí hay una gran clave para entender por qué nos mentirían y quiénes lo hicieron, ¿no? Mirá, vos sabés que justamente hace poquito, bueno, en el 2000, creo que fue en el 2019 que fuimos a Chile a dar una charla, y también ahora hace poquito en Rafaela, hace apenas 2 semanas atrás, casi, dimos ahí una charla y la arrancamos desde el sistema educativo, porque hay un documento muy interesante que fue en el año 2007, lo publicó la Universidad de Illinois, pero se hace regularmente. En este documento se llevaba a cabo un contraste cultural entre 90 chicos norteamericanos y 60 chicos griegos de una edad de 6 a 12 años de edad, y se le preguntaba, ¿no?, una especie de entrevista, cómo ellos percibían el mundo en cuanto a su forma, qué pensaban que realizaba el ciclo de día y de noche, y cómo entendían ellos la gravedad. Esto está, yo te podría compartir la pantalla y te lo mostraría, ¿no? Pero quiero decir, está el documento oficial ahí para descargarse, y también están las actualizaciones de ello. Y en el resultado que daba el estudio decía que todos los niños percibían que el ciclo de día y de noche era porque el sol se alejaba,
y se llevaba la luz, algo muy lógico, básicamente. No tenían ningún concepto de gravedad, sino que simplemente ellos concebían a la Tierra como plana y estacionaria, donde los objetos simplemente se orientan por una cuestión no dicen de electromagnetismo, lógicamente, pero por una cuestión obvia de orientación, en el sentido de, bueno, tengo una superficie plana, yo no tengo que estar abogando por ninguna gravedad, simplemente estoy parado sobre una superficie plana. Listo, no necesito estar agregando capas y capas y capas de parche. Y así es como lo percibe uno. Cuando vos, o sea, si a vos te dejasen en el mundo sin adoctrinamiento cultural, vos percibirías el mundo como tal cual es. Por lo menos dentro de los 5 sentidos más tradicionales y dentro del entorno de la naturaleza. Después sí, obviamente, si vos te querés ir al mundo microscópico o tratar de entender, estando aquí adentro, qué sucede allá arriba, y bueno, obviamente que no te va a quedar otra que empezar a especular, porque no podés acceder a ese mundo. Pero el mundo natural es bastante entendible. Cualquier niño lo entiende así. Después viene el sistema educativo, que cada vez es más perverso en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya cada vez desde más chico te enseñan el sistema solar. Yo el sistema solar me acuerdo que lo vi en primer grado. Hoy en día ya en tercer salita de jardín, el niño no sabe cuánto equivalen 10 centímetros y te hacen hacer el ejercicio con tus papis de comprar bolas de tergopol, pintar planetas de colores, Saturno, Júpiter, Venus, y hacer el sistema solar, ¿no? El sistema solar es como prácticamente más importante que el ABC hoy en día. Todo eso proviene de esos estudios, porque en ese mismo estudio se dice que debemos mejorar el sistema educativo en pos de aclarar estas malas interpretaciones que tienen los niños. ¿Cuál es la mala interpretación? De que el mundo es plano, estacionario, el sol se aleja, se lleva la luz, ¿entendés? No existe la gravedad en el propio sentido como una fuerza totipotencial que atrae todo a su centro. Después de ahí, incluso, si vos te vas, nosotros hemos tenido bastantes charlas con astrofísicos. Una de las últimas está en mi canal, que me acompañó Daniel Márquez, que tuvimos una charla con un astrofísico de la Universidad de Cali. En el mundo científico la gravedad es el misterio. Así, directamente. Es como, viste, como querer encontrar el Espíritu Santo, por así decirlo, en ese sentido. Esto es totalmente una fe, pero ellos no creen que sea una fe. Ellos saben que ahí hay algo que tenemos que terminar de encontrar, ¿viste? Te dicen. Y claro, el punto cuál es. Gravedad de por sí significa peso. O sea, cuando Newton hablaba de gravitas, estaba hablando de una acción, de una propiedad de la masa, del peso que tiene un objeto. Pero el propio Newton decía, lo dejó escrito en sus cartas, debe haber algún agente intermediario entre la masa de un cuerpo y la masa del otro para que se atraiga. Después discutimos el agente intermediario, puede ser la electricidad, puede ser el éter, puede ser el medio, el éter, y la propiedad es una carga electrostática y magnética que hace que los objetos se atraigan, se repelen, etcétera, etcétera. Pero en la época de Newton, Europa no conocía la electricidad. Después vino, 200 años después, en el siglo XIX puntualmente, se desarrollaron todas las teorías más importantes sobre el electromagnetismo, donde surge Maxwell, Faraday, Gauss, Ampère, Hertz, y empiezan a jugar con la electricidad. De ahí surgen las leyes de Coulomb, que son prácticamente igual a la ecuación de la gravedad de Newton, en donde, ¿no?, supuestamente dos masas sobre la distancia, ¿no?, al cuadrado, tienen ahí la fuerza de atracción, etc. Pero todo eso le corresponde a la electricidad. Entonces, no existe fuerza de gravedad. Te lo dice la propia Wikipedia, si querés ir a lo más básico que el ser humano hoy en día chequea, porque jamás se demostró la fuerza. Entonces de ahí tuvo que aparecer justamente esta idea de Albert Einstein de que se curva el tiempo y el espacio, y la curvatura del tiempo y el espacio la produce la masa de un cuerpo y hace que las cosas se caigan, ¿no? Como cuando uno se sienta en el sillón de su casa. Yo me siento en el sillón y si está el control remoto cerca, ¡ping! Pero está bien, buenísimo, pero ahí hay un sillón. Y el sillón tiene geometría. Y obviamente si yo aplico una fuerza con mi cuerpo, sí, se curva el sillón. Pero el tiempo y el espacio no existen. No son algo físico. No existe una partícula de tiempo. Vos no podés curvar
explica el tiempo, porque el tiempo es un concepto humano basado en un movimiento, y particularmente en un movimiento cíclico inalterable como es el reloj celeste. Pero eso no se puede curvar. Y entonces ahí vuelve el principio de autoridad. Y ahí vuelve otra vez. Es casualidad que Georges Lemaitre haya sido el jesuita que propuso la teoría del Big Bang. Es casualidad que el modelo heliocéntrico lo propuso un jesuita llamado Copérnico, que después fue sustentado por un jesuita llamado Galileo, que la distancia de la Tierra al Sol la haya sacado un jesuita llamado Maximilian Hell. O sea, que el calendario gregoriano haya sido creado por jesuitas, que los jesuitas sean los que controlan el sistema educativo. ¿Es casualidad todo eso? Y para que un tipo como Goethe diga la doctrina copernicana es de las más perversas para el control espiritual, bueno, por lo menos yo lo tengo que escuchar. O sea, tengo que tratar de entenderlo. Porque ¿por qué va a decir eso alguien de las características de Goethe en el siglo XVIII, creo que fue? Donde supuestamente ya había sucedido la revolución copernicana, pero estaba en esa eclosión, ¿viste? De conocimiento y cultura y ciencia. La humanidad estaba despertando prácticamente a la iluminación, ¿no? Después vinieron justamente el siglo de la iluminación y todo ese tipo de cosas. Acá cada uno puede tener su propia interpretación. A mí me gusta tirar del hilo de 2 o 3 puntos que pueden encaminar al menos la propuesta para aquellos que quieran adentrarse en ese cuestionamiento, porque de última, eso es el objetivo final, entender el por qué. El cómo es algo que es muy simple, cómo a través del sistema educativo, cómo a través de la manipulación científica, cómo a través del principio de autoridad. El cómo es muy fácil de entender, ¿sí? El tema es, si yo, para que se entienda, entro a una habitación y veo una persona con un orificio en la cabeza y una bala ahí tirada. ¿El cómo cuál fue? Y alguien le disparó una bala. Pero ¿por qué le dispararon? ¿Por qué quisieron matar el espíritu? ¿Por qué quisieron de alguna manera adoctrinarnos con este modelo? Y eso, obviamente que es bastante... es fácil, para mí es muy fácil de entender, pero bueno, cada uno necesitará su tiempo y la cantidad de datos de la mano acorde al convencimiento propio, ¿no? Primero la pregunta es, ¿quién creó el modelo heliocéntrico? Lo hemos dicho. El modelo heliocéntrico está totalmente gestado desde el principio al fin por la Iglesia Católica. Si bien a nosotros nos van a contar de que hubo en la época griega personajes como Eratóstenes, que determinó el radio de la Tierra, no determinó el radio de la Tierra, hizo un cálculo sobre un modelo en el que el tipo asumía que los rayos del Sol estaban paralelos, que la Tierra era curva, sin ningún tipo de evidencia. Después te van a empezar a decir no, porque en realidad los grandes sabios, por observar el cielo, vieron cuerpos celestes esféricos o circulares y dijeron, como eso es circular, esto también tiene que ser esférico, ¿viste? No, porque el Sol está así brillante, entonces la Tierra también tiene que estar brillante. No, Saturno tiene anillos y bueno, la Tierra también tiene que tener anillos. No, esa parte no, es simplemente la forma geométrica curva. Está bien, uno puede entender a la noche, si vos no tenés un montón de cuestiones de entender cómo funciona la perspectiva y demás, sí, da la sensación que estás en un domo, no en una esfera. En un domo sí pareciera, porque vos mirás a la noche y ves como una sensación de curvatura. Vos ves la luna acá la tenés con una cara y la luna no hace esto y se va así plana, sino que pareciera que la luna hace esto. Claro, pero en esa época no se entendía ni perspectiva, ni refracción atmosférica, no podían subir a 40 kilómetros de altura para ver cómo se ve la luna fuera de la capa atmosférica. Hay un montón de cuestiones que exceden a la simple observación de algo que vos no podés ir a tocar ni a corroborar. El modelo pura y exclusivamente heliocéntrico fue perfeccionado por la orden jesuita y esos son los autores. Si uno sabe que esos son los autores, habría que ir a preguntarle a ellos. Che, ¿ustedes por qué están tan preocupados porque todos aprendamos el modelo que ustedes mismos crearon en una época que no podían corroborar absolutamente nada y hoy lo siguen sosteniendo? Y hoy la industria aeroespacial es
de las que más genera dineros en el mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de supera la industria musical, del entretenimiento y de los videojuegos junta. La industria aeroespacial con sus satélites, sus lanzamientos, sus promesas de llevarnos a Marte, las ondas que viajaron por el espacio infinito y nos mandan fotos de la Voyager y esto. Hollywood es un reality show muy caro para la humanidad. La NASA recibe 60 y pico de millones de dólares por día, solamente la NASA. Imagínate lo que vos podrías hacer con eso en nuestro mundo, ¿no? Básicamente. Para que encima después la NASA te muestre cosas que son ridiculísimas. Entonces, el por qué para mí es algo que va de la mano de preguntarse. Perdón tal vez por todo este preámbulo que vengo dando, pero es como decir, vamos a preguntarnos por qué la religión católica, porque nosotros vivimos en un mundo occidental y estamos bajo ese yugo de alguna manera, ¿por qué creó una institución para darte información acerca de las cuestiones espirituales? Yo, seguramente vos, Claudio, también, no abogás por la institucionalidad del espíritu. Vos no necesitas un templo con una serie de jerarquías y reglas y castigos y pecados y penas. No. Más obvio que no, la culpa, el castigo, los implantes, los chips, la falta de libertad. La religión verdadera es no pertenecer a ninguna religión, ser religioso de la existencia misma, no estar supeditado a lo que te corta la religiosidad del ser humano. Así exactamente. Entonces, si yo hago esa pregunta y digo, bueno, pará, ¿por qué esta institución, Vaticano, hizo ese modelo? ¿Qué gana la religión católica implantando ese chip, ese modelo de sociedad, de control? Obviamente la respuesta es la que acabas de decir vos. O sea, hay una situación, te controlan, te manipulan, te mienten, te someten, te hacen arrodillarte para pedir perdón, te desvalorizan. Ni hablar, si vamos a la historia hacia atrás, las atrocidades y las justificaciones que han obtenido a través del Vaticano en tomas de tierras, guerras. Imagínate si el sistema funciona. O sea, y es todo, me hago cargo de mis palabras, es todo una fábula, no una mentira, es una fábula que se crea o se proyecta como realidad en el inconsciente colectivo y la gente lo asume como una realidad. Pero es una fábula, es la fábula de la Iglesia Católica. Entonces, hasta ahí todos entendemos eso. Hasta ahí incluso el mundo actual, ya muy materialista, intenta separar a la iglesia del Estado, ¿no? Te dicen, vamos a separar la iglesia del Estado porque pim, pum, pam. Bueno, esa misma institución en la que vos estás reconociendo eso, también creó el modelo heliocéntrico. Empezá a hacer las mismas preguntas. Ahora, para mí, puntualmente, es muy simple. Es la actualización del control espiritual en un mundo totalmente ateo materialista. ¿Por qué? Porque si vos te encargaste durante un montón de siglos de retener el espíritu de la gente a través de esa institucionalidad eclesiástica, controlaste la fuerza de voluntad de la gente, la controlás y la controlaste desde esas instituciones. El mundo fue evolucionando y el mundo de la tecnología fue de alguna manera desprendiendo al ser humano de lo espiritual. Siempre ha estado, ¿no?, como esa falsa batalla que no debería ser necesaria, pero yo lo ejemplifico así. Este dispositivo electrónico que es un mouse, que tiene una lucecita ahí, que tiene esta forma tan aerodinámica, no es compatible con la fábula de Cristo. Vos no le podés hacer creer a la gente en esta época que hay un Dios arriba de las nubes, porque el ser humano ya superó las nubes. Ahora lo tenés que tirar bien lejos. Lo tenés que mandar a miles de años luz y tenés que trasladar todo el relato anterior que era acá, lo tenés que trasladar allá. Lo tenés que llevar allá. Pero lo más importante es que nuevamente no solamente es un control espiritual, es un vaciado espiritual. Porque al menos antes la gente creía en la cuestión espiritual. Ahora directamente con el modelo heliocéntrico te sacaron de la creencia de en vos mismo a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo y lo dicen hasta en los libros de psicología. El sistema darwinista, el sistema de Freud y la doctrina copernicana vinieron a destruirte el espíritu.
Vos cuando a vos te leen una noticia de que va a caer un asteroide, vos no estás leyendo, ¿sí? En primera línea lees, uy, cae un asteroide, peligro, démosle más plata a la NASA para que nos salve del posible asteroide que va a estrellar. Pero en tu subconsciente hay una programación, asteroide, dinosaurio, evolución, vengo del mono, no soy nada, soy una piedrita volando en el universo, no sé qué hago acá, no tengo propósito y estoy dentro de un mundo maltusiano materialista que tengo que tratar de disfrutar la vida desde la perversión, desde la exageración de los sentidos más básicos, tratando de acaparar la mayor cantidad de dinero y propiedades y hay todo un sistema por detrás. Ahora, Qué, si vos no estás en un modelo heliocéntrico, estás en un modelo de creación, con un propósito, una responsabilidad, tal vez recursos ilimitados, sin peligro alguno que venga del exterior, y todo está sucediendo acá adentro, en este plan de juego, en el que evidentemente tenemos que, al menos, volver a recuperar nuestro centro como individuos, y luego tratar de bajar a estos psicópatas que están gobernando el mundo. carísimo. Mira, yo coincido porque obviamente, a ver, acá hay algo que yo me pongo también como abogado del diablo, ¿no? Es difícil, hoy en día la gente tal vez no desarrolla prácticas personales, observaciones personales, desconocen estos datos tal vez más empíricos de observación a larga distancia. ¿La Tierra esférica se termina con una observación a larga distancia o con el entendimiento de que el agua no se curva porque la mecánica de fluido es así, el agua siempre se mantiene a nivel y vos no podés ni curvar el tiempo y el espacio para que el agua se quede pegada a una pelota giratoria, ni podés tampoco citar a la fuerza de gravedad porque científicamente no hay fuerza de gravedad? Entonces, ya desde ahí entendés que hay algo raro. Ahora, es brutal el nivel de propaganda constante y sonante en los medios de comunicación con la nueva religión espacial, como jamás. Todos los días hay un lanzamiento, no importa el país, todos los días alguien nos va a llevar a Marte, Elon Musk que va a hacer esto, Elon Musk que va a hacer lo otro, que todo el tiempo es un bombardeo constante. Vos siempre lo ves por televisión, nunca lo experimentás, pero cada vez es más y más y más y más. Y claro, entonces la gente muchas veces dice, bueno, pará, sí, es verdad, mirá, yo veo aquella ciudad y no debería por la curvatura de la Tierra, pero prendo la tele y ¿qué? ¿Todos esos me están mintiendo? Entonces SpaceX y Elon Musk y no, pero ¿cómo? Bueno, es como el show de la política. ¿Te están mintiendo? Sí, te están mintiendo. Y como lo que hemos vivido en los últimos 2 años de situación mundial, y como la propia religión. ¿Vos qué te pensás? ¿Que el Papa, porque tenga todo ese séquito de tipos que se visten como en la Edad Media y salgan caminando todo ahí tirando humito, que eso lo hace más verdadero? En tu mente No, sí. menos verdadero. Menos. Obvio. Es menos verdadero, obviamente, pero en el colectivo social sí, obviamente, que pareciera más verdadero porque tiene más peso, porque tiene más realismo, porque hay más gente involucrada, pero eso también se trata. Entonces, yo entiendo a la gente que puede estar diciendo, pero vos me estás tomando el pelo, mirá toda la propaganda espacial que hay. Ahora, fíjense algo, turismo espacial, hoy en día ha surgido. El turismo espacial al que tal vez alguno de nosotros podamos acceder, que es que si tenés más o menos $250.000, yo no los tengo, pero bueno, te vas a la navecita porque aparte en los nombres son muy simbólicos y muy claros, ¿no? Vos tenés el sexo del espacio, el SpaceX, incluso el propio Elon Musk ha jugado con esas palabras. Tenés la Virgen Galáctica, Virgin Galactic, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Perdón, de Robert Branson, el dueño de Virgin Galactic, de la empresa Virgin. Y tenés el pene azul que se llama Blue Origin, que cuando vos lo ves es como un pene fálico, de la simbología justamente del obelisco, que es un pene fálico de la cultura egipcia. Todo muy presente, tratando de romper simbólicamente el domo, penetrando la madre tierra, todo ese tipo de cosas. Ahora, Blue Origin y Virgin Galactic, o sea, el pene y la virgen, ¿no? Como para mantener sexo en el espacio, ambas empresas, ambas compañías, cuando han hecho las transmisiones en vivo, cuando la gente vuelve a la Tierra, que no sale al espacio ni nada por el estilo, llegan a los 100 kilómetros en el máximo de los casos, y en el de Richard Branson, que es Virgin Galactic, a los 80 kilómetros. Cuando bajan, las expresiones
y lo que comentan es, no puedo creer lo negro del espacio. Yo pensé que me iba a encontrar con las estrellas, con los planetas, claro, con lo que te adoctrinaron. Y cuando suben y superan la capa atmosférica de los 40 kilómetros, todo se vuelve absolutamente negro y súper vasto. Obviamente que no hay curvatura ni nada por el estilo. Y vuelven y lo que les sorprende es la negrura del espacio exterior, cuando en el modelo heliocéntrico eso debería estar lleno de estrellas, porque vos justamente no tenés la atmósfera que te lava la imagen. De hecho, los astronautas se han contradecido 1000 veces diciendo, sí, vemos estrellas. No, en realidad no vemos estrellas. Si ustedes ven la conferencia de prensa de Neil Armstrong con los otros 2 astronautas que fueron a la Luna, están así los tipos, no saben qué decir, tienen un miedo de meter la pata, después nunca más dieron conferencia. Neil Armstrong se murió sin dar una sola conferencia pública si no estaba prearreglada, ¿viste? Son cosas que cualquier persona que está educada tiene derecho a sospechar. Vuelvo a la Antártida. Quería dejar eso en claro con respecto a lo que vos comentaste, Claudio. O sea, hay una lucha muy grande en los medios de comunicación para que vos constantemente no llegues a dudar. Hay una serie de televisión que se llama Ascensión, que habla de un modelo de nave todo simulado para mantener una gente ahí adentro viviendo en una especie de ensueño, que van a viajar a otro mundo y se van a salvar del mundo anterior que sería el nuestro. En esa serie, en el primer capítulo, hay una partecita que es clave, que están hablando 2 personajes y uno le dice a los que están afuera, ¿no?, de esa simulación, los que están en la simulación no saben que es una simulación, y le dicen, che, tenés todo perfectamente coordinado y armado. Y el dueño del experimento le dice, sí, desde hasta qué lado gira el agua de los retretes, algo que se utiliza con el efecto Coriolis, hasta las estrellas. Dice, lo que sí no puede suceder es que los habitantes en la simulación duden del entorno, porque si dudan del entorno, el experimento fracasó. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Empezamos a dudar del entorno heliocéntrico. Empezamos a dudar, che, la Tierra gira, che, no hay una cuestión geométrica curva, che, y si es el Sol y la Luna los que se mueven, el experimento fracasa. Por eso está ese miedo del sistema a la Tierra plana, porque de ahí se cae todo a pedazos. Por ejemplo, lo de la Antártida, que vos bien mencionabas, es muy interesante. Primero porque todos los accesos a la Antártida están bajo el imperialismo inglés. Sudáfrica, Argentina y Australia, además de otras islas que están alrededor, son todas colonias inglesas. Nosotros también lo somos. Todo es colonia inglesa, el acceso a la Antártida, lo cual es bastante curioso. Después, la Antártida en sí es algo muy enigmático. ¿Por qué? Primero porque después de la Segunda Guerra Mundial hicieron el Tratado Antártico, se pusieron todos de acuerdo, dijeron acá solamente vienen militares y científicos y los pocos civiles que vienen van a venir solamente a desarrollar tareas que sean necesarios para mantener la infraestructura de las bases militares y de las bases científicas. Desde un dentista hasta un cocinero. Sí, es un civil que viene, pero no sale de la base. Chau, listo, se quedó ahí. Sí, vamos a hacer experimentos climatológicos, vamos a hacer experimentos de observación, vamos a lanzar globos aerostáticos para el cambio climático. De vez en cuando van los líderes religiosos. Han ido Kirill de Rusia, ha ido el Papa Francisco, ha ido John Kerry, han ido personajes políticos que van ahí como reuniones medias exóticas a la Antártida. Pero si vos querés ir, vos no podés ir, tenés que pedir permiso. Y además de pedir permiso, te van a dejar en una base militar. La burocracia y el papeleo que hay para ir a la Antártida es insosteniblemente insoportable. Las multas superan el $1.000.000 si vos salís un par de metros hacia afuera, kilómetros, en una expedición y, por ejemplo, no traes tu propio excremento en una bolsa, porque estás contaminando la fuente más natural que nos queda. Entonces, claro, te la hacen súper difícil. El turismo que hay a la Antártida, que es un barquito que llega hasta la latitud 60 y se vuelve, vos no tenés libre acceso a la Antártida. No lo tenés, está totalmente bloqueado. La pregunta es ¿por qué? Tal vez ese sería
la mayor, no de las dudas, sino de las certezas de que nuestro entorno es cerrado, de que estamos en un circuito cerrado y que no hay nada más allá de la Antártida? ¿O es algo como sucedió en la época de la colonización europea, en donde a la gente se le decía que la Tierra era plana, vos te caías y te comían los monstruos, hasta que organizaron todas las expediciones militares y conquistaron todo? ¿Hay más tierra después de la Antártida? ¿Se puede conquistar? ¿Hay otra civilización más allá que pondría en jaque toda esta civilización? Ahí entra demasiada cantidad de cuentos, por así decirlo. Para mí el circuito es cerrado, la Antártida es el límite, porque hasta incluso figura los confines del mundo en muchas culturas religiosas, figura como que no, hay 2 luminarias, el sistema planetario alrededor del Sol, que sí, es verdad que giran los planetas alrededor del Sol, las estrellas, y hay territorios que no están hechos para los seres humanos en el cuerpo físico. Yo creo más eso que algo que haya más allá de la Antártida, porque no tengo tampoco la evidencia ni puedo ir a comprobarlo, ¿no? Sí, claro, como que ahí terminaría el domo, digamos, donde está la Antártida, y quizá no hay oxígeno respirable para nosotros más allá de eso, una cosa así. Mirá, por más que haya oxígeno, las temperaturas te matan. O sea, se congela el combustible de los aviones, hay vientos de 160 kilómetros, hay temperaturas bajo 100 grados centígrados, no está hecho para que vos... No te olvides que vos en la latitud 60 sur no sucede la misma climatología que en la latitud 60 norte. Sin embargo, la Tierra es una esfera que debería mantener o compensar similitudes después de 6 meses cuando vos estás del otro lado de la órbita del Sol, por más que ellos digan que es elíptica, etcétera, 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 ahí con Kepler. Pero igual, en la latitud 60 norte hay más de 2000 especies de insectos, más de no sé cuántas especies de flora, hay un montón de fauna, se deshiela Noruega, incluso Siberia tiene cambios de clima bastante notorios. Cuando vos te vas a la latitud 60 sur, solamente llegan los pingüinos y los lobos marinos. Chau, no tenés ni mosquito volando por ahí. De ahí hasta la latitud 90 es una historia de Narnia, básicamente, porque todo se frena ahí en la costa antártica. Vamos a ir, dice, verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron, y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.